2, verso 10. Ahí está el primer verso que vamos a leer para introducirnos a la enseñanza. Dice Génesis 2:10: y del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. ¿Quiere levantar su mano conmigo para que oremos? Y dígale: Padre, te damos gracias por el privilegio, Señor, que tenemos en esta mañana de escudriñar tus escrituras, Señor, de que tú nos enseñes, tu Espíritu Santo nos enseña a través de lo que dejaste escrito, Señor, la bendición que es para nosotros. Porque toda tu palabra, todas tus enseñanzas, Señor, son para bendecirnos, son para sanarnos, para darnos vida, Señor. Que levante su mano, dígale: gracias, Señor. En esta mañana queremos agradecerte con todo nuestro corazón. Glorifica tu nombre en este día en medio nuestro, Señor, para gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Tome su lugar, siéntese por favor. Recuérdese que estamos estudiando este libro, Ríos, Arroyos y Torrentes. Si usted no lo tiene, puede comprarlo ahí en la librería. Apenas estamos empezándolo. Este es el segundo estudio. Entonces, si lo compra, va a aprovechar todas las enseñanzas para que vaya siguiéndonos en estas preciosas enseñanzas. Ahora, permítame presentarle ahí primeramente la presentación del libro. Dice algunas cosas interesantes para nosotros. Cuando se habla de ríos, arroyos o torrentes, en este caso de estos estudios, muchas veces, o la mayoría de las veces, se refiere el Señor a la obra del Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo en la iglesia o en el creyente. O sea que cuando se habla de ríos, se está hablando de el fluir del Espíritu Santo en los que hemos creído. Y es el mover, fíjese, tanto en el creyente como en la iglesia en general. Y en primer lugar, por esa fuente, fíjese, que es implantada en el vientre, porque usted sabe que el Espíritu Santo bautiza. El creyente debe de recibir el bautismo con Espíritu Santo. Entonces es implantada en el vientre del Hijo de Dios. Y dijo el Señor que brotarían ríos de agua viva para dar restauración y vida al cuerpo, es decir, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, al cuerpo místico de Cristo. Y en segundo lugar, fíjese que es la vivencia que marca la era del Espíritu Santo, es decir, estamos viviendo en el tiempo del Espíritu Santo. Porque esto es importante, fíjese, porque hay muchos creyentes que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, y por no creer no lo reciben, y por no recibirlo no tienen este mover, no están disfrutando, no están aprovechando la era del Espíritu Santo. Desde que el Señor ascendió a los cielos, Él dijo que rogaría al Padre para enviar al Espíritu Santo. Entonces estamos, fíjese, en este tiempo de la era del Espíritu Santo. Y la vivencia del Espíritu es para poder tener, fíjese, en el creyente puede tener una vida de llenura y de gozo. Y entonces no embriagarse, fíjese, con el vino del mundo. Porque al decir el vino del mundo, no solamente, fíjese, es el té de México, sino que también es la corriente del mundo. Pues como hay tantas cosas que nos pueden envolver, como las modas, todas las cosas que saca el mundo.
que es para embriagarnos, para mantenernos ahí. Entonces todo eso, fíjese, el vino del mundo nos puede envolver, embriagar. Entonces vamos a hacer un lado la obra de Dios, y el Señor no va a restaurar como debe de ser. No vamos a alcanzar las bendiciones que podemos alcanzar en este tiempo. Y puede llegar, fíjese, hasta apagarse la obra de Dios en el creyente, porque si se le abren las puertas a lo del mundo, al vino del mundo, y en lugar de embriagarse con el vino celestial que ministra el Espíritu Santo, y se embriaga con el vino del mundo, se puede apagar la obra del Espíritu en el creyente. Entonces el tema que vamos a mirar, si usted tiene el libro, vaya ahí a la página 5. Los ríos, es titulado Los ríos. Este tema lo empezamos el domingo pasado. Entonces hoy vamos a mirar como la segunda parte, o la continuación. Entonces para dar un pequeño repaso de lo que hemos ya mirado, permítame que entremos aquí primeramente al significado de ríos en hebreo, que es nahar, y quiere decir, fíjese, corriente que fluye o raudal que corre. Corriente que fluye o raudal que corre, es decir, es el mover del Espíritu de Dios. Usted sabe que un río es río porque el agua está corriendo, está fluyendo. Es algo que está en movimiento. Pero también es figuradamente, fíjese, que es prosperidad, bonanza, auge, opulencia. Es decir, que si el creyente, fíjese, si el creyente se deja ministrar por el Espíritu de Dios, este río lo va a llevar a prosperar, lo va a llevar a ser un creyente próspero en su vida, en la vida como creyente. Y dice también, fíjese, que porque la raíz ahí nos da otro matiz para entenderlo un poco más. Fíjese que es destello en el brillar de una corriente de agua. Usted sabe que un destello es algo que brilla, es algo que llama la atención, fíjese. Pues el creyente, fíjese, si entra a este río del Espíritu Santo, dice que lo va a llevar a brillar, a distinguirse de la demás gente, de las demás personas. ¿A cuántos no les ha pasado, fíjese, en su trabajo, en su mover, que muchos notan eso, notan la diferencia, por ejemplo, en el trabajo de un trabajador a otro, el comportamiento de aquella persona, porque es el destello, fíjese, del brillar de esa corriente, porque el creyente se dejó llevar por esa corriente del Espíritu de Dios. Entonces ha prosperado en su manera de hablar, en su manera de actuar. Todo eso, fíjese, hace la diferencia, la diferencia entre nosotros y el mundo. Pero hay que dejarse llevar por la corriente del Espíritu Santo para que esta corriente lo lleve a una prosperidad de su alma, un comportamiento de su alma que no conocen lo de allá de afuera, hermano. ¿Por qué? Porque fíjese que es la corriente, son las corrientes de agua viva, es decir, este río es algo que lleva vida, que tiene vida, que ministra vida. Por eso el creyente verdadero, fíjese, que ha entendido
que ha entendido este tiempo, la era del Espíritu Santo, se le nota. Ni tiene que decir que es creyente. No tiene que decir nada. Se le nota por fuera. Mira el que está a su lado. Solo mírelo. No diga nada, porque tal vez no se le nota nada, hermano. Este pobre que se me hace que ni ha nacido de nuevo, van a decir algunos. ¿Sí? El creyente, fíjese, que entra en estas corrientes de agua, se le mira, no tiene que decir, no tiene que proclamarlo, se le mira. Porque dice ahí que es un destello en el brillar, se le mira su luz, se le mira el brillar, es alguien que llama la atención. Por eso mire qué importante es el significado de ríos en hebreos. Este es lo que estamos mirando, el significado. Es alegre, risueño, jovial, fíjese, es una persona que su mismo semblante, aunque sea una persona trabajada, adulta, ya de años, se le mira la alegría, porque está ministrado por el Espíritu de Dios. Viejo por dentro se va renovando, hermano. ¿Sí? Entonces, lo que tiene adentro, fíjese, lo que tiene adentro se manifiesta afuera. Por eso si usted ve un creyente cansado, con la cara larga como un caballo, ese pobre no está siendo ministrado por el río de Dios. Porque aunque le decía que aunque esté adulto en años, se le mira su alegría. No tiene que contar chistes de Pepito para sonreírse. Eso es lo que quiere decir, fíjese, ríos en hebreos, la palabra nahar. Pero también fíjese que es ensamblar, armar, configurar, congregar, agrupar. Y esto es precisamente, fíjese, hermano, lo que la obra del Espíritu Santo está restaurando el ser del creyente, tanto en el alma, el espíritu y el cuerpo. Está armándolo, fíjate, ensamblándolo, como dice ahí, lo que quiere decir ahí. Está uniéndolos, agrupándolos. Porque antes de convertirnos ni siquiera si no naces de nuevo no vas a poder ver el reino de Dios. Porque primero lo que necesitamos es el nacer en el Espíritu. Entonces, una vez nacido, fíjese, nacido de nuevo, entonces el creyente ya recibe la ministración del Espíritu Santo. Usted sabe que para trabajar el Señor lo hace en orden. Y el orden es del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Y de nuestro espíritu a nuestra alma, y de nuestra alma a nuestro cuerpo. Así recibimos la ministración. Entonces, mire, está ensamblando, armando, está congregando, fíjese, está uniendo. Esta es la obra del Espíritu de Dios. Y ahora miremos el significado de agua, que es mayim. Fíjese que es sustancialmente sémeno, simiente. Y esto genera vida en los vientres fértiles, y estos quedan embarazados de la palabra de Dios. Mire qué interesante, porque todo lo que quiere decir ríos, fíjese, el mover del río de Dios.
y agua que es maíz, fíjese, nos lleva a entender que cada creyente que entra en el río de Dios es para que fructifique. Yo no sé si usted ha mirado, y especialmente aquí, en las áreas de desierto, se mira, yo no sé si usted ha salido afuera, pero se mira inmediatamente, fíjese, cuando hay algún manantial de agua, una parte donde hay agua, porque se comienza a mirar la línea de árboles verdes. Se mira que ahí hay vida, fíjese. Porque ahora mirándolo en este caso, fíjese, es precisamente lo que hace el río de Dios. Cuando el creyente va en el río de Dios, fíjese que se embaraza de la palabra de Dios, de los propósitos de Dios. Porque este es el propósito, fíjese. El Señor lo que quiere es que usted fructifique. Y Él tiene todos los medios, fíjese. Mire todo lo que miramos, lo que quería decir Ríos, tiene todos los medios para que el creyente fructifique. Lo único que tiene que hacer el creyente es caminar, permanecer en el río de Dios. Y el agua misma, fíjese, la administración, la palabra de Dios es la que lo va a hacer fructificar. Es lo que lo va a llevar a dar frutos. Entonces, si el creyente está en la corriente de este río, fíjese, este creyente va a resultar embarazado. No importa que sea hombre, porque esto es con los propósitos de Dios, hermano. Con los propósitos de Dios. Entonces mire qué interesante, primeramente mirar esto, porque el ríos, ahí miramos lo que quiere decir, es algo que fluye, que corre, prosperidad, bonanza, destello en el brillar, y es también ensamblar. Entonces el creyente que entra a las corrientes, fíjese, se le va a mirar porque los propósitos que tiene van a ser propósitos de Dios. Ahora vamos a mirar cuatro ríos, pero antes de mirar estos cuatro ríos, fíjese que hay algo muy importante que quiero decirle, porque el que va a disfrutar, fíjese, el que va a entrar en el río de Dios, porque esta es la obra del Espíritu Santo. Entonces, obviamente, fíjese, el creyente necesita ser bautizado con Espíritu Santo. El que no es bautizado no va a poder entrar al río de Dios. Así que si usted no es bautizado con Espíritu Santo, no va a poder alcanzar estas bendiciones. Por eso es importante que el creyente sea bautizado con Espíritu Santo. Y si no es bautizado con Espíritu Santo, entonces pídale al Señor Jesús que lo bautice, hermano. Porque a quien hay que pedir el bautismo es al Señor. Juan el Bautista dijo: Él los bautizará con Espíritu Santo. Y si después de pedirlo usted no recibe el bautismo del Espíritu Santo, entonces ruéguele, llórele al Señor. Y si después de pedirlo, de llorar, de rogarle, no lo recibe, ayune, para que se rompa ese nudo, esa atadura que tiene, hermano, de dureza. Especialmente los hombres, mire, somos duros. No, nos hace difícil expresar nuestras emociones. Somos duros. Entonces hay una atadura, fíjese, que
que necesitamos ayunar para que se rompa esa atadura y entonces seamos bautizados con Espíritu Santo. Yo cuando estaba pidiendo esta bendición, fíjese, yo duré mucho tiempo pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Tiempo duré. Hasta que una noche, fíjese, me desperté. Me desperté por mis mismos gritos. Pues es que estaba peleando, fíjese, estaba peleando contra unos demonios. Estaba peleando, pero mis gritos eran en lenguas. Ahí me di cuenta que estaba bautizado con el Espíritu Santo. Por eso es importante, fíjese, que el creyente reciba el bautismo con el Espíritu Santo. Si no, no va a poder disfrutar, no va a poder entrar al río de Dios, al río del Espíritu Santo. Se va a perder estas bendiciones. Ahora, ¿quiénes están bautizados? Los que hablan en lenguas. Si usted no habla en lenguas, no está bautizado. O puede ser que esté, pero que usted está trabado ahí, no puede hablarlas por alguna razón, por eso tiene que ayunar. Entonces, le digo esto, fíjese, porque vamos a entrar en el estudio de cuatro ríos aquí que son muy importantes, porque estamos mirando en figura de la obra del Espíritu Santo. Entonces dice Génesis 2:11, el nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, ahí hay bedelio. Dice el 13, el nombre del segundo es Gihón, este es el que rodea la tierra de Cus. Y el 14 dice, y el nombre del tercer río es Tigris, este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Ahora, aquí vamos a tratar de ver este río como una manifestación del Espíritu Santo que está haciendo en nosotros la administración. Fíjese que es la administración de la plenitud primeramente en gracia, en unción, en gozo y en placer. Este es el significado de estos cuatro ríos. Ahora, la oportunidad, fíjese, la oportunidad es para nosotros, la iglesia, de no darle lugar a las cosas del mundo. Fíjese que dice Efesios capítulo 5 verso 18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino ser llenos ¿de qué? Llenos del Espíritu Santo. Porque es la oportunidad para nosotros, la iglesia. Fíjese que dice Juan 3:34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Es decir, fíjese que la iglesia tiene la oportunidad para recibir sin medida lo del Espíritu. Y dice Lucas 6:38, dad y os será dado medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis se os volverá a medir. Entonces, esto quiere decir que el mismo creyente, fíjese, pone la medida para recibir. Entonces es la oportunidad, fíjese, para nosotros la iglesia. Y usted, por ejemplo, aquí en nuestra congregación, usted no se puede quejar de que no hay
no hay cómo llenarnos del Espíritu. No hay cómo, no, aquí tenemos abundancia, fíjese, hermano. Tanto que usted no viene a los cultos. El viernes no lo miré, ni el martes tampoco. Y si no lo miro en los cultos, ¿usted cree que lo voy a mirar en las demás actividades? Entonces el creyente, fíjese, pone la medida. Entonces es el tiempo, fíjese, de aprovechar este tiempo del Señor. Entonces el río Pisón, primeramente, dice que este río es figura de la administración del Espíritu en gracia. Y ahí está la palabra en hebreo. Y quiere decir algo que tiende a dispersarse y que aumenta, agrandar, engrandecer. Entonces, esto, fíjese que cuando viene el Espíritu de Dios en nosotros, cuando nos bautiza, el propósito, fíjese, hermano, que es dispersarse en el creyente, es hacerse grande la gracia, avanzar, crecer la gracia en el creyente. Por eso esto es figura de la gracia y quiere decir que es dispersarse, extenderse. Es decir, la administración del Espíritu, fíjese, hermano, la administración del Espíritu Santo debe de llegar a nuestro espíritu, para que nuestro espíritu extienda esa administración hasta nuestra alma y de nuestra alma a nuestro cuerpo. Porque el propósito de la gracia, fíjese, en el creyente es hacerse grande, crecer. Usted sabe que cuando un río lleva agua, hermano, lleva agua, va arrasando, va arrastrando. El agua va haciendo más ancho el río. Cuanto más agua le cae, más grande se va haciendo. Es el propósito de Dios, fíjese, engrandecer la gracia en el creyente, que crezca. Por eso es que quiere decir algo que tiende a dispersarse en el creyente. Por eso, para hacer la obra de Dios, fíjese, hermano, el creyente necesita la gracia de Dios en todas las áreas donde el creyente esté, necesita la gracia de Dios. Mira, el que está al lado, dígale: necesitas la gracia de Dios. Porque mire, hermano, por ejemplo, si usted trabaja como mujer, fíjese, usted podrá ser muy educado y de todo, pero si no tiene la gracia de Dios, a más de alguno le va a caer mal, como usted le da la mano. Pero si usted tiene la gracia, está lleno de la gracia de Dios, hermano, puede ser el más feo de la congregación, pero usted le va a caer bien a todos. Porque no es lo físico, fíjese, sino la gracia de Dios, lo que va a fluir de usted. En cualquier área, si usted cocina, tiene que saber echar el sazón a su comida, pero con la gracia de Dios. Usted podrá ser la mejor cocinera del mundo, pero si no tiene la gracia de Dios, más de alguno va a hacer muecas cuando vaya a comer allá. La comida se le va a parecer como que se la hizo una chiquilla de 14, 15 años, que se les quema todavía el agua. Pero con la gracia de Dios, mire, hermano. Mire qué hizo David con la gracia de Dios.
tumbó al gigante con la gracia de Dios. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Diga conmigo, necesitamos la gracia de Dios. Amén. Para hacer la obra, cualquier obra. Porque mire, para cantar usted podrá ser muy afinado en su garganta. Pero si no tiene la gracia de Dios, mire, para predicar, si no tiene la gracia de Dios, hermano, todos se le van a dormir. Porque los predicadores, con gracia o sin gracia, de todo modo se duermen. A Pablo se le durmieron y tenía toda la gracia de Dios. Pero lo que le quiero decir es que van a ser menos, pues. Con la gracia de Dios van a ser menos los que se van a dormir. Pero hay que entrar, fíjese, al río de Dios, que se expanda, que se extienda la gracia de Dios. Porque cuando está la gracia sobre el creyente, hermano, mire, si la gracia está sobre el creyente, usted puede ser el creyente más insignificante. Pero ahí van a tener un montón detrás de usted siguiéndolo. Y no porque usted sea quien es, sino por la gracia de Dios. Pero esto lo va a recibir el que entra al río de Dios, al río del Señor. Ese va a recibir esa gracia. Dice ahí que el nombre del primer río era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra. Dice que esta cabeza de río rodeaba toda la tierra, cuyo significado es circular, redondo. Es decir, esta gracia, fíjese, hermano, debe de rodear, va a rodear al creyente. Lo va a rodear en todas las áreas. Hay creyentes, fíjese, que en cualquier lugar pegan, en cualquier lugar se miran bien, en cualquier privilegio. Pero hay otros creyentes que andan de privilegio en privilegio y en ninguno se miran bien. Porque les hace falta la gracia de Dios. Entonces el que entra al río de Dios lo va a rodear la gracia de Dios. Fíjese que ahí dice que toda la tierra era donde había oro. Y el oro, fíjese que es figura de la riqueza, lo que brilla, manifestación del aceite y del óleo, prosperidad y santidad. Mire todo lo que es figura. Es decir, de esto se va a rodear el creyente. De riquezas, fíjese, de riquezas espirituales que lo van a hacer brillar, de aceite, de óleo, fíjese, que va a tener aroma agradable delante de Dios. No va a necesitar el 7 machos, porque la administración del Espíritu, de su gracia, fíjese, hermano, eso va a ser olor grato, agradable delante de Dios. Van a fracasar todos los perfumes franceses con nosotros si nos llenamos de la gracia de Dios. Entonces el oro es riqueza, fíjese que es prosperidad, es santidad, es figura de la santidad. Era uno de los metales, fíjese, que se apartaban para Dios. Y aquí dice que en este río había oro.
que es el río del Espíritu. Entonces cuando el río, fíjese, el río del Espíritu Santo empieza a dispersarse y a aumentar en el creyente, en él empieza la verdadera prosperidad espiritual. Dice Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota. ¿Para qué? Para vida eterna. Entonces el creyente, fíjese, se va a enriquecer. Fíjese que cuando nosotros nacimos de nuevo, recibimos la vida de Dios. Salimos de la existencia de la vida natural que tiene toda la gente, y recibimos la vida de Dios. Comenzamos a vivir la vida de Dios al nacer de nuevo. Pero cuando recibimos, fíjese, el bautismo del Espíritu Santo, nos lleva a otra dimensión de vida. Y cuando nos dejamos ministrar por el río del Espíritu Santo, fíjese que comenzamos a recibir aún más vida. Más vida. Por eso es imposible, fíjese, hermano, que el hombre natural entienda esto. Porque esto solo lo va a entender el que lo está recibiendo. Es más, y hasta hay creyentes que no entienden esto, porque no lo han recibido. El que lo entiende es el que está metido en esa vida que se está ministrando. Por eso dice ahí, brotará para vida, el agua, esa agua brotará para vida eterna. Dice Mateo 2:11, y entrando en la casa vieron al niño con su madre María. Esto fue el 6 de enero, acaba de pasar. Y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Mira, aquí llegó Melchor, Gaspar y el que los iba a asaltar con oro. Dice que el oro es una de las ofrendas que se ministra en la adoración. Es decir, el creyente, fíjese, que entra al río de Dios, va a traer la mejor ofrenda para el Señor. Su adoración la va a mirar como el oro, el Señor. El oro es figura de la santidad, es decir, va a llegar delante del Señor en santidad. Es algo que le va a agradar al Señor. O sea, fíjese que le está entregando el creyente lo mejor. No solamente lo más valioso, sino lo mejor. Como lo hizo Abraham. ¿Se acuerda de Abraham cuando iba a entregarle al Señor su hijo? Lo que más amaba, fíjese. Pues es comparado, fíjese, el creyente que se deja ministrar por el río de Dios, esta ofrenda que le lleva al Señor, lo mejor. Dice Génesis 2:12, el oro de aquella tierra es bueno, ahí hay bedelio y ónice. Entonces, fíjese que en este lugar también había esta clase dice que era como un fragante, el bedelio, fragante o goma de color ámbar. En forma de perlas, era una especie de resina
como el aceite de mirra. O sea que es el olor grato. Lo que quiere decir es que es el olor grato para el Señor. Dice Números 11:7, y el maná era como una semilla de cilantro y su aspecto como el bedelio. Usted sabe que el maná, ¿para qué era? ¿Para qué era el maná? ¿Qué hacía Israel con el maná? Se lo comía, de veras. ¿Y el maná de qué es figura de qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Entonces, por comerse, fíjese, esa palabra, lo que salía de aquel creyente era olor grato. Porque dice ahí que era una semilla como de cilantro y su aspecto como el bedelio. Que le estaba diciendo que era un fragante, era como una goma color ámbar en forma de perlas. Era una especie de resina como el aceite de mirra. Era algo con olor grato, el olor agradable, y era para el Señor. Y aquí, fíjese, aquí le tengo una gráfica del pectoral del sacerdote, porque también ahí lo usaba el sacerdote, el ónice, que era una perla, algo así. Era parte de la vestidura, es decir, era parte de la vestidura del sumo sacerdote. Eran como los, no solamente, fíjese, era como adornos, para adornar la vestidura, sino que esto también le servía al sacerdote para entender ciertas preguntas que se le hacían. Acuérdense que consultaban el Urim y el Tumim, venía haciendo esto. De ahí recibían la respuesta de Dios. Y todo esto, fíjese, estaba en ese río. ¿En cuál río le dije? ¿Cuál era el primer río? El río Pisón. Qué bueno que a algunos no se les olvidó. Entonces, mire todas las bendiciones que hay en este río. Y tengo que apurarme porque apenas llevo uno y ya me quedan 2 minutos. Así que se lo voy a decir lo demás un poco apurado, hermano. El río Gión es figura de la administración del Espíritu Santo en placer. Fíjese que es fluir, dispersarse, manar, brotar, traer delante trabajo o tarea, explotar, estallar, reventar. Y en segunda de Crónicas 32:30 dice: Ezequías fue el que cegó y la salida superior de las aguas de Gión y la condujo al lado occidente de la ciudad de David. Ezequías, dice, prosperó en todo lo que hizo, fíjese. Entonces este río, fíjese que es donde vamos a mirar la prosperidad de Dios. Pero si el creyente, fíjese, hermano, se deja explotar, no como los musulmanes, pues, explotar, es decir, extraer lo que tiene adentro, extraer el tesoro, fíjese, porque eso es lo que hizo aquí Ezequías. Dice que cegó la salida superior de las aguas, entonces hizo prosperar la ciudad. Es decir, el creyente tiene que dejarse trabajar por el Espíritu de Dios. Entonces, esto, fíjese, hermano, pero esto lo tiene que hacer el Espíritu. Cuando el creyente se deja trabajar, le va a sacar cosas que hasta usted mismo se va a quedar sorprendido de lo que era capaz de hacer solamente por dejarse ministrar por el Espíritu de Dios.
Es decir, le va a brotar, fíjese, le van a brotar cosas agradables delante de Dios que va a servir para el servicio de la obra. Y hasta usted va a decir, ¿de dónde me salió esto? Si yo era todo tímido, era todo, pues es la administración del Espíritu de Dios. Este es el río Gion. Déjeme pasar al siguiente. El río Tigres es la administración del Espíritu Santo en la unción. Ya no puedo explicarle más, hermano, porque ya se me acabó el tiempo. Pero mire, ahí está lo que quiere decir: voz afilada, vocablo agudo, término cortante, sonido. Porque esta es la administración del Espíritu. Fíjate. Ahora dice Daniel que aquí él miró en el día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del río Tigres, es decir, el Tigres, alcé los ojos y miré. Es la unción que va a hacer mirar. Ahora dice el verso 6. Dice el verso 7, y solo yo, Daniel, vi la visión. El creyente que va a tener los ojos abiertos va a ser el que tiene la unción del Espíritu. Es decir, esto nos sirve, fíjese, hermano, para mirar los propósitos de Dios. Así que cuando vengan las tormentas, usted ya va a saber, ya va a estar prevenido. Pero ¿por qué muchos salen volando? Porque no se previene. El último río, el río Éufrates, que es figura o es la administración del Espíritu Santo en gozo. Es apresurarse, es ir deprisa, desplazarse rápidamente, fertilidad, productividad. Es decir, el creyente, fíjese, hermano, va a ser un creyente fructífero, donde se le va a mirar que de veras ha estado en el río del Señor. Hay unas aplicaciones de estos ríos. No le voy a hablar mucho ya porque ya se me terminó el tiempo. Mejor compre el libro, hermano, para que vaya ahí con la enseñanza. Para cuando me le quede de ver, ya usted ya se paga solo en su casa. Porque ahorita le voy a quedar casi de ver media enseñanza, hermano. Perdón, pero esto no lo medí. Es que usted tiene la culpa, me emocionó con la palabra. Hay características del Espíritu de Dios. Entonces termino con este verso con el cual empezamos, fíjese, estos 4 ríos. Dice Génesis 2:10, y del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos, que era el Pisón, el Gion, el Tigris y el Éufrates. Hoy no hay tiempo para preguntas. Nuestro pastor viene el próximo domingo, entonces, bueno, viene antes, pues, pero el próximo domingo vamos a estar aquí para contestar preguntas.